Hola mis amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor y ya extrañábamos este saludito y bueno, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo año de encuentro, de trabajo. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que a lo largo del año pasado nos han acompañado con sus likes, con sus comentarios, compartiendo el video, etcétera. Y bueno, y hacer un año nuevo, sí, un año de trabajo. Quise tomarme el mes de enero no solamente para descansar, porque ciertamente lo hice, pero también para estudiar algunas nuevas técnicas de video con inteligencia artificial, etcétera. Y este primer video del año yo quería compartirles un poco del retiro espiritual que estuve haciendo en el monasterio de la Transfiguración, en la localidad de Pigüé, donde los monjes, el hermano Dionisio y el hermano Sergio, son sacerdotes, me han recibido y he conocido gente muy linda, gente de campo, ¿sí? La gente de campo vieron que es muy sencilla, muy humilde, así que bueno, tuve esa oportunidad de pasar de lunes a viernes nada más, ¿no es cierto? No estuve mucho tiempo y pude recoger alguna charla, algún testimonio con los dos monjes y quería compartirlo con ustedes, que este sea el primer video del año. Por eso, repito, quiero agradecerle al hermano Dionisio, al hermano Sergio, y quiero agradecerle también a mi amigo Sebastián da Costa, que fue el que estuvo haciendo, él no aparece en cámara, pero bueno, estuvo haciendo el trabajo de grabación. Así que bueno, muchas gracias Sebastián, gracias por tu cercanía, gracias por tu compañía, por tantos mates tomados, viajamos juntos, me trajo en el auto de regreso y fueron casi 8 horas de camino y mate, bueno, y la pasamos muy bien, la verdad que la pasamos muy bien. Quiero mostrarles que me traje de allá del monasterio el icono de la patrona del monasterio, se los voy a mostrar. Ahí se ve la Madre de Dios del Portal, ¿sí? Que es la advocación patrona del monasterio. Ahí en el monasterio se dedican además de dedicarse a la oración, a las tareas del campo, esa vida de consagración a Dios como tienen los monjes, ellos tienen un estilo oriental. Después vamos a ver un poco el estilo de la iglesia y se nos va a explicar un poco el tema de la liturgia. Por eso que los invito a que se queden hasta el final del video. Y como es, y una de las cosas que hacen es talleres de iconografía, y en esos talleres enseñan a escribir, porque no se dice pintar, a escribir los iconos. Había muchos iconos de muchas. Bueno, yo quise traerme uno de la Madre de Dios del Portal, así que bueno, quiero encomendar este año de trabajo a la Madre de Dios, que sea ella que vaya guiando estos videos. Gracias a la Madre de Dios, gracias al sí de la Madre de Dios, tenemos al sembrador por excelencia, que es Cristo, es el que siembra la semilla de la palabra en nuestros corazones. Bien, entonces, si me acompañan, vamos al video, ¿sí? Vamos al video y bueno, y después nos despediremos. ¿Vamos? Sotis,
Estamos acá con el padre Sergio del monasterio de la Transfiguración, monasterio bizantino. ¿Cómo te va, padre? ¿Qué tal, querido Carlos, padrecito? Dobre. Dobre, ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Yo lo único que sé decir en ruso es pasiva. Es pasiva, sí, pensar en una jubilada y decir cómo es esta, es pasiva. Ahí estás diciendo gracias, ya aprendiste ruso, ¿viste? Bueno, contanos un poquitito de la historia de esto, cómo llegaste acá, cómo surgió esto, porque no tiene muchos años este monasterio. 27. Y para un monasterio es poquito. Es poquito, no es nada. Sí. No es nada. Nuestro monasterio, donde salimos, es el monasterio de la Kiev-Pecherská Calabria, una semilla de allí, según nuestro amado patriarca, el Sviatoslav Ševčuka. Y nuestra vida monástica viene de muy antiguo. Nosotros no hemos hecho nada nuevo. Simplemente cuando uno vive de monje, es monje y hace lo que tiene que hacer, pues nada, y ya está. No es que inventamos cosas nuevas, ni nuevas congregaciones, ni todas esas cosas, no, simplemente vivir lo que vivieron otros padres a lo largo de los siglos, nada más. Bien. Podemos decir que somos muy antiguos. Eso de antiguo y viejo tampoco se dice, ¿eh? Se dice vintage. Ahora, claro, para no decir que esté viejo de no sé cuánto, se dice vintage. Vintage. Sí, lo mismo el agua Eugenio con el tesoro de la isla, pero bueno, ahora no se dice viejo, pero se dice vintage. Y bueno, empezamos ahí, mi vida religiosa empezó hace ya casi 40 años, pero bueno, de muy joven. Y bueno, porque eso de darle la carne al mundo y los huesos a Dios, pues no está muy bien, ¿eh? No queda muy bien. Y bueno, aquí con Dionisio comenzamos a vivir esta vida y nos formamos en Ucrania, mandados por el Eparca, en aquel entonces Mijailo Mikisei, y bueno, así comenzó nuestra vida monástica, ya hace 27 años aquí, en Hispanoamérica. Yo a Dionisio lo conozco de la época del seminario. Yo era cura y él era seminarista, yo soy más viejo. Vintage. Y yo estos días que estuve acá en el monasterio, el padre tiene un amor muy grande y yo ahora le voy a dar pie y seguramente el video va a durar como 2 horas. No sé, porque no me gusta hablar mucho. No, pero si yo te digo que me hables de la Madre de Dios. Sí, soy malísimo predicando, yo no me gusta predicar. No. Pero habla un poquito de la Madre de Dios, de la devoción que le tenemos. Yo me quedé impresionado de la devoción a la Virgen. Para mí la Madre de Dios todo. Está siempre entre nosotros, ella se ha quedado con nosotros aquí, no solo con los apóstoles en su tiempo, luego de su dormición y resurrección, que celebramos el 15 de agosto, con una previa cuaresma. Bueno, ya estoy con la muletilla, me pone loco. No, bueno, es que usted me escapa. Así que perdón. Y la Madre de Dios, ¿qué te puedo decir? En mi vida ha sido todo. Todo ha sido en mi vida la Madre de Dios. No me recuerdo época en que no la haya tenido conmigo. Pero ahora, por ejemplo, está lloviendo. En este momento estamos Bendita Virgen, sí. Madre de Dios. Ahí está. Y vos ayer dijiste que le pedías a la Madre de Dios que hoy lloviera. Que lloviera cuando quiera, pero que llueva. Claro. Sí. Y sí, escucha nuestra oración. Y se largó a llover. Mira, siempre que le pedimos algo a la Madre de Dios, ella siempre nos escucha. No escucha lo que no le dices, pero siempre escucha. Escucha todas nuestras plegarias. Sabe de nuestros dolores, de nuestras necesidades, de nuestras soledades, de las cosas en la vida. Tú que eres sacerdote también. Sí. Yo soy un hierro monje, pero al fin y al cabo lo mismo, más o menos, parecido. Simplemente que me alejé del mundo para estar cerca de Dios. Bueno, nunca más me siento solo, con la Madre de Dios nunca. Y uno pasa por pruebas y cosas, pero ella está presente. No hay cosa que no esté la Madre de Dios. Sí, yo ayer te conté una gracia que me había hecho, pero yo ya la conté en varios videos, pero... Hermosa gracia. Sí, claro que sí. No sé si te acordás de algo ahora para contar así, para compartir.
Bueno, tengo muchas cosas en la vida por contar, que no me gusta contar las personas de personas mías. No, contame lo que hizo la Virgen, no lo que hace vos. No, sí, pero bueno, cuando tiene que ver conmigo me da un poquito de vergüenza contarlo, porque soy un gran pecador. Y eso, bueno... Bueno, la única exenta de eso es la Madre de Dios, pues yo la también Madre soy de Dios pecador. Santísima, ella no pecó nunca, ni siquiera con el pensamiento. Hay un santo monje silvano del Monte Athos que decía, un día le preguntó a la Madre de Dios, porque claro, todos somos tan pecadores, y a él le rugía el fuego del infierno en sus pies. Y resulta que la Madre de Dios le enseñó la oración esicasta, y luego también todas las cosas, y dice, ¿cómo puede ser uno? Y le pregunta si la Madre de Dios tuvo algún atisbo de algo como humana, que era también. Y la respuesta del ángel fue nunca, jamás, ni un solo pensamiento. No preparada. Pero además, porque ella quiso, ella vivió para Dios. Y nos enseña a nosotros a vivir para Dios. Cuando te pones a pensar las glorias de este mundo, que nos preocupamos por esto, por aquello, por distintas cosas, da el mundo corriendo, y sin Dios. Hoy día tenemos un mundo sin esperanza, gran enfermedad. Podemos decir, yo tengo una teoría, ¿no? Si recurrimos a la Madre de Dios, todo está solucionado. Yo tengo una teoría que dicen que Dios le fue revelando de a poco el plan de salvación a María. Uh-huh. Pero al quedar llena del Espíritu Santo en la Anunciación, ¿no te parece que el Espíritu Santo le hace comprender el plan de salvación y por eso ella dice que sí? No tocó su libertad, pero fíjate, la Madre de Dios no solo fue obediente en todo, sino humilde hasta el extremo. La humildad de la Madre de Dios es la que tenemos que aprender los cristianos. Cuando el ángel le dice, le hace el anuncio, ¿no? Pregunta cómo puede ser esto, y dice el Espíritu Santo, está bueno, y lo que vemos escrito, que no es otra cosa que eso, y ella cae de rodillas y dice, hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor, yo soy la esclava del Señor. No se puso la señora de... Sí. Y luego esa humildad, ¿no? Y la obediencia, hágase en mí lo que tú has dicho, porque yo soy la esclava del Señor. Dijo, ahora me voy para arriba, voy a hacer no sé qué, eso no sé cuánto. Y en todo momento, más que hablar, su mirada, su presencia, daba la fortaleza a todos. Y en la Iglesia Ortodoxa se le dice una cosa muy linda a la Madre de Dios, en los santos iconos y todo, ¿no? Entre los santos iconos hay una imagen de la Virgen que amo mucho, y que he visto muchos milagros delante de la Madre de Dios, curaciones extraordinarias, conversiones. Se llama Priscilina Smerenie, que significa fíjate en mi humillación. Y en la Iglesia Ortodoxa se le dice a la Madre de Dios la omnipotencia suplicante. Primero porque es hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo y Madre de Dios Hijo. ¿Qué no puede en la Trinidad Santísima? Sí. Nosotros, la Madre de Dios está en todo. En la Santa Liturgia, continuamente, se le invoca. En todas las doxologías, la Madre de Dios Santísima. En la bendición final, por las oraciones de la Madre de Dios. Señor Jesucristo, por las oraciones de la Madre de Dios. Y todo lo pedimos por ella. Y no se nos niega nada. Cuando alguien está muy preocupado y dice, bueno, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y anda la Madre de Dios. Y te vas a enterar cómo ella te cuida, te ama, te da. Digo, preciosísimo. No. Me pone a llorar porque no puedo contenerme cuando pienso en la Madre de Dios. En todo. Y sí, cuando estaba muy enfermo, ha sido lo más bonito. Uno dice, pero estar enfermo, estás loco, que va a ser lo más lindo estar enfermo. Pues les cuento más cerca estuve de Dios siempre. Pero claro, porque ya no tengo ninguna preocupación de este mundo. Y entonces aprendí en esas cosas a estar con la Madre de Dios. Y ella lo hace todo. Cosas hermosas que me han pasado, muchísimas, pero bueno, la curación de mi cuerpo. Me fui a Ucrania con muy mal corazón. Me moría en poco tiempo, sabía que moría, que no iba a tener mucho tiempo de vida.
y fui a un santuario de la Madre de Dios y bueno, sin darme cuenta, me quitó todo el mal. Mira. Y todavía estoy acá, como zorrino guacho haciendo daño. Y y claro, y eso te compromete más porque, o sea, porque si ella le pidió a Jesús que te diera una oportunidad más, entonces tenés más deuda todavía. Más deuda y digamos que no me convierta, okay. Por eso cuando me hablan de las cosas o están preocupados por el dinero, bueno, miro y me río. Pero le digo a Dionisio, mira, hay que pagar esto, me dice así, no hay poco dinero, no te preocupes que ya va a venir. Bueno, pasamos por el banco, a ver si había algo más, bueno, y de sobra. Siempre. Y bueno, no sé. Digo, San Nicolás bendito. A los santos también invocamos mucho. En toda nuestra vida. Los santos monjes, nuestros santos estares. Nuestros estares dice, nuestro amado Estares Alexander decía que tú trata de vivir esta vida en plenitud. Me dio un gran regalo espiritual que no me importa en este momento. Ahora, una grande gracia de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y él decía, tú ocúpate de que se vuelva a rehacer íntegramente la imagen de Dios y semejanza de Dios en tu vida. Y los demás no te preocupes de nada. Porque justamente el pecado es la falta de esa imagen y semejanza con la que fuimos creados. Y el camino de conversión es justamente ir caminando a pasar. Y ahí la Madre de Dios hace toda la obra. Porque en eso nos devuelve esa imagen y semejanza. Interviene de una manera en nuestra vida, en toda la vida cotidiana, en una cosa tan simple como mandas la lluvia, Señora, mi reina, soberana. Y ahí está la lluvia, ahí está cayendo. Sí. Esta mañana que no había ninguna nube, digo yo, ni ninguna nube, va a ser un calor hoy día que te regalo. Y bueno, por allí vi la nube de la Virgen como me enseñaba mi abuelo cuando era pequeño. Mira, que esa nube que viene del este, cuando aparece la primera nubecita del este, es la nube de la Virgen del Monte Carmelo. Y ahí tú la esperas que va a llover seguro. Bueno, dicho y hecho, llueve. Mira. No, porque el pronóstico, que si el YouTube, que si el Wikisipi, que no sé qué, a la que tal, y ahí llueve. Y si se lo pedía a la Madre de Dios, claro que va a llover. Tenemos esa confianza. Y la ven los seres humanos. Pero cuídense, acuérdense de la reina. Ahí hemos pedido. La vecina me dice, ¿con qué cara voy ahí si yo ni siquiera voy a la iglesia, no rezo nunca, jamás le pido nada y demasiado bien nos va? Pues ella lo puede todo, quiere llevarnos a Dios en todo. Y Dios quiere salvarnos a todos. ¿No? Si uno vive en esa gracia, vive feliz. Muy bien, Padre. Hay que limpiar los pensamientos negativos en nuestra vida y pensar bien, buscar el bien, porque Dios siempre está con nosotros, Dios nos ama. Y el mejor medio para limpiar el pensamiento es la oración, la contemplación. La oración, el abandonarse en las manos de Dios, el creer en Dios, el tener la esperanza puesta en Dios. Porque hoy falta eso, que la gente te dice, no, pero tal cosa, y haces por ti mismo, uno piensa. Y viven sufriendo cuando podrían estar felices, tienen todo. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Bueno, vino, se rompió el coche y se lo arreglaron. Esto pasó aquello, el otro no sé qué. Todo es de Dios. ¿De qué te preocupas? Nos cuida, nos ama, está entre nosotros. ¿Cómo vas a dudar? Sí. ¿Cómo vas a dudar? En las cosas más simples. Dice, claro, pero si vos no haces esto, que si vos no estudiaste en la universidad, que si vos no sé qué, que el trabajo. Hay trabajo, siempre hay trabajo. Y Dios nos cuida y siempre no nos falta de nada. Pero todo pensamos, hacemos nosotros. Y no ponemos a Dios en nuestra vida. Entonces siempre estamos sufriendo. Nunca nos alcanza, nunca nos llega, siempre estamos descontentos. Pero cuando agradecemos lo que tenemos, poco o mucho, es lo que necesitamos, no necesitas más. Se vive tranquilo.
Muy bien, Padre, muchas gracias por tu testimonio. Y creo que a todos nos deja una enseñanza muy profunda, ¿no? Eso que te he dicho. Nada. No, qué pavadita, es muy profundo, ¿sí? Así que ahora vamos a pedirle al Padre que nos dé una bendición, ¿sí? En ruso, como lo sepas hacer vos. Sí, como quiera, en español, así. Lo mismo. Que Cristo, nuestro verdadero Dios, por las oraciones de su purísima Madre, de los santos, gloriosos, ilustres apóstoles de nuestros padres, hacedores de milagros, y de nuestros santos, tenga piedad de nosotros y nos salve, porque es bueno y ama a la humanidad. Amén. Amén. Entonces nos saludamos como los sacerdotes saludan. Dame la mano. Agarrame la mano ahí. Vos besás la cruz, mi mano, y yo beso tu mano. Ahí está, muy bien. Como sacerdote. Muy bien. Como queréis. Ονυμφίος έρχεται εν το μέσο της ύπτος και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει Πανάξιος δε πάνει, ον ευρύσει βλέπεουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, μη να μη το θάνατο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Bien, estamos acá con el Padre Dionisio en la iglesia. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, querido? Bien, gracias Carlos? por ¿Cómo estás? recibirme en No, tu casa, en tu es- monasterio. Es un Y- gusto, una gracia recibirte, realmente. Y te confieso que es la primera vez que estoy en un ámbito oriental. Muy bien. Y me resulta muy llamativo, muy extraño, ¿no? El estilo, bueno, nos conocemos de la época del seminario y ya sabemos muy bien cómo es la iglesia latina, Sí, ¿no? sí, sí, Pero claro. este tipo de iglesia, este tipo de capilla no he entrado nunca. yo. Es un mundo bastante distinto, la verdad. Este es un templo bizantino, nuestro pequeño monasterio está, digamos así, justamente dedicado a vivir la vida monástica de acuerdo a las costumbres generales que se siguen en el oriente bizantino, es decir, tanto en la iglesia ortodoxa, las que no están en comunión con Roma, como los que se llaman católicos bizantinos, greco-católicos u ortodoxos en comunión con Roma, que son de distintas iglesias orientales, partes de iglesias orientales que están en comunión con Roma y que tienen sus propias costumbres, que como, digamos así, uno conoce normalmente lo que le llama católico, le está llamando al rito romano, es Claro. decir, a la tradición occidental. Pero hay otras 24 iglesias que están en comunión con Roma, que pertenecen a 5 tradiciones diferentes. Tenés, por un lado, la más grande, la más difundida es la bizantina, que, digamos así, es de matriz griega, que es, digamos así, la más representativa. Después tenés la tradición armenia, después está la tradición copta, está la tradición antioquena occidental, siríaca occidental y la siríaca oriental. Entonces tenemos iglesias que van desde el sur de la India,
los llamados cristianos de Santo Tomás, que hay de ambas tradiciones sirianas. Lo mismo está la iglesia caldea, está la iglesia copta, la iglesia de Eritrea, la de Etiopía, y después en el mundo, está la iglesia armenia, católica, la maronita, que es de tradición antioquena, y después en Occidente tenemos muchas de estas comunidades porque ha habido inmigración, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, ha habido una gran llegada en distintas circunstancias, ¿no? Hablamos de todo el occidente y también particularmente de la Argentina, que es el país de habla hispana con más riqueza de presencia oriental. Es decir, nuestra larga tradición de inmigración ha hecho que las comunidades estas se hayan podido asentar lejos de sus tierras originarias y trajeron consigo la vida eclesial que les correspondía. Entonces, por ejemplo, hablando de los armenios, buena parte de ellos dejaron su tierra por las persecuciones, por las guerras, por las estrecheces que pasaron. Entonces en el país, por ejemplo, está la Iglesia Apostólica Armenia, que es la mayor parte de los armenios que hay, que no está en comunión con Roma, sí tiene una gran relación próxima, y también está la Iglesia Católica Armenia, que sigue las mismas tradiciones, porque es parte del mismo pueblo. En Oriente hay una tendencia a que el pueblo al que pertenecen los cristianos modela la vida de esos cristianos. Por ejemplo, el uso del idioma propio de ese pueblo, no en un estadio vulgar, pero sí en un estadio, propio. Es decir, por ejemplo, la lengua que se utiliza en los pueblos eslavos es el eslavo eclesiástico, que es un idioma sagrado, es muy importante, y sin embargo buena parte de los cristianos no saben ni que existe, y es el idioma sagrado. Es como decir que uno no sabe que existe el latín, una cosa así, ¿no? Y realmente la importancia del eslavo eclesiástico en los pueblos eslavos orientales, hoy serían Ucrania, Belarus, Rusia, Serbia, Bulgaria, son los países principales que lo han tenido, inclusive en Croacia. Fíjate la importancia de este idioma que surge de la evangelización de Cirilo y Metodio hasta el Concilio Vaticano II, que todos los romanos, los del rito romano, rezaban sí o sí en latín. Los croatas tenían el privilegio de rezar en eslavo eclesiástico. Ajá. Hasta ese punto tenían su propio misa, ¿no? Hoy día, tienen el croata más vernáculo, pero la verdad es que el eslavo eclesiástico es un idioma que nosotros utilizamos y que utilizamos junto con el castellano, el cual le decimos castellano eclesiástico, porque es un castellano para la liturgia, ¿verdad? Es decir, tiene que cumplir con determinadas premisas que tiene el idioma sagrado en Oriente, ¿no? La univocidad, la claridad de pensamiento, la no confusión, la no anfibología. Es decir, hay muchas cosas que hacen de que se utilicen las palabras de determinada manera para no dar ningún malentendido ni ninguna comprensión que atente contra la unidad de la fe, que es muy importante, ¿no?, en su contenido. Pero claro, cuando hablamos de la fe en Oriente, lo estamos hablando exactamente dentro del mismo contexto como se suele hacer en Occidente. Nosotros seguimos, por ejemplo, la tradición eslava, ¿sí? El monasterio surge como un desprendimiento de la misión católica rusa de Buenos Aires hace 27 años y hoy día está bajo jurisdicción ucraniana, pero sigue manteniendo su rito sinodal, es decir, su tradición general, más moderna, si se quiere, de la tradición bizantina eslava, ¿sí? Entonces, nosotros hemos recibido esto a través de distintas personas que nos fueron enseñando y transmitiendo esto a la manera, digamos así, a la manera propia, y la dinámica propia en Oriente para introducirse en el mundo de la fe. La fe no responde tanto a una pregunta intelectual, es decir, qué he de pensar, sino responde a la realidad de la fe a una, y es qué he de hacer para salvarme.
El centro está puesto en la salvación y cómo hacernos depositarios de algo que Dios nos quiere dar. Sabemos que Dios quiere nuestra salvación, nos aproximamos al movidos por Él mismo, pero hay una parte que no podemos hacer sin Dios y la cual Dios no puede hacer sin nosotros. La vida de la fe consiste en eso. Esa parte es un entretejido entre la acción de Dios y la acción del hombre. A partir de ahí surgen todas las demás cosas. Traducido en la vida de la iglesia, dónde, cómo se hace todo eso carne en la liturgia. Es decir, la liturgia es la manifestación de esa voluntad de Dios, como dice el Concilio Vaticano II, dice, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo hacia el cual toda acción tiende en la iglesia y de la cual todo se desprende, ¿no? Bueno, eso puesto en práctica es así, es el centro, no por una cuestión de ritual, ¿sí? Es decir, obviamente el ritual es algo muy importante, el ritual, pero es importante porque es parte de la condición humana, ¿no? Cuando decidimos simplificar y abolir los ritos, inmediatamente nos ponemos a inventar nuevos ritos, nos ponemos a inventar nuevas ceremonias, sí, nuevas consignas, ¿sí? Porque lo ritual tiene que ver con un aspecto, primero, de lo relacional, no hay ritos individuales, sino de personas, son cosas que ponen en común a las personas, y después también otra cosa que es la realidad simbólica, que es entrar en la vida cristiana. El símbolo, por eso el símbolo de la fe, el símbolo como una realidad comunicativa, es lo que permite a la palabra elevarse por encima de la circunstancia. Entonces, para nosotros la transmisión del símbolo es desde un punto de vista principal a la transmisión de la palabra. Porque sin símbolo no hay ese intermedio que nos permite trascender esto humano. Esto humano, ¿cómo se manifiesta la gracia? A través de símbolos. Y esos símbolos, esos gestos, hechos con fe, con gracia, hacen presente y accesible eso que Dios promete. Y es que yo estaré en medio de vosotros, ¿no? El que me ame, mi Padre lo amará, e iremos y habitaremos en él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos así, primer escolio. Tenemos el escolio hollywoodense, ¿sí? El escolio hollywoodense consiste en que buena parte de las imágenes elaboradas sobre ese pasado están hechas por una cultura protestante. Mira. Entonces, tienen, por ejemplo, cuando uno ve, resulta desde el visto del Oriente un poco gracioso, cuando uno ve una recreación de la época de la formación de los evangelios, o ve a los apóstoles, pareciera ser que fueran predicadores protestantes y no judíos practicantes, ¿sí? Es decir, si vamos a los hechos, nosotros somos es más, afirmamos ser la consecución sobrenatural del pueblo de Israel. Dios dice en la carta a los Hebreos, nos enseña que somos injertados en un tronco santo y que de ahí viene nuestra savia, la salvación brota justamente de eso, que somos injertados en el cumplimiento de toda esa promesa. Entonces, los cristianos somos hijos de una esperanza heredada, la cual como cristianos hemos de aprender a conocer. No podemos solamente acercarnos con nuestras preocupaciones y necesidades. Por el bautismo somos hechos parte de un pueblo, de una familia, somos hechos parte de un árbol, de una vida que se transmite. Y esa vida tiene una lógica propia por la cual se transmite. Entonces, esa pedagogía, ¿sí? en la fe, por eso cuando hablamos de la fe en Oriente hablamos de la ortodoxia, es un modo de insertar al que viene en ese espíritu de discípulo a la vida de la iglesia. Entonces, ahí entran un montón de elementos que son parte de la vida humana. En la medida que cercenamos y creemos que puramente la fe cristiana se trata de una doctrina correcta en lo formal, estamos racionalizando algo que es que Dios viene a salvar a todo el hombre.
Entonces, la doctrina, la enseñanza forma parte de una realidad más grande. Vos fíjate que cuando los griegos pasaron la fe a los eslavos a partir del siglo VIII, IX, con Cirilo y Metodio, luego hacia los eslavos orientales en el siglo X, no tradujeron la palabra ortodoxia a la raíz eslava, no pusieron, sería en Occidente normalmente dicen doctrina correcta, ¿no? La idea sobre todo de doxa como enseñanza. Pero claro, doxa en griego también significa gloria, resplandor, fama. Es algo que se demuestra presente, no solo que está, sino que se hace notar. No puede esquivar a esa doxa, ¿sí? Y doxa, ortodoxia, no es traducido como recta doctrina, pravoučenie, sino es traducido como pravoslavie, es decir, el aspecto de gloria, es decir, gloria correcta, gloria que muestra lo real. Es decir, está hablando de la liturgia, está hablando de que cuando yo estoy en la liturgia, estoy participando de esa irradiación que inauguró Cristo sobre la tierra, que es Él en medio de los hombres. Él en medio de los hombres, al modo de los hombres, es decir, humanamente, como pueblo, simbólicamente, es decir, con carne y con sangre, con el uso de todos los sentidos, al modo humano, Él en medio del pueblo es la liturgia. El que se da en forma de carne, de sangre, de agua, de perdón, de todos los modos. Entonces, y cuando hablamos de liturgia, hablamos de todo acto litúrgico. Obviamente la fuente es la Eucaristía, pero hacia la cual todo brota y todo tiende, ¿verdad? Pero tampoco, en ningún modo, buscamos separar a la Divina Liturgia o la Santa Eucaristía como un todo otro con respecto a toda acción que se hace en la liturgia, en la iglesia, que llamamos liturgia, porque tiene que ver con esa respiración del Espíritu Santo en el cuerpo que es la iglesia, es el alma del cuerpo. De esa manera nosotros como iglesia salimos transformados, salimos impregnados de algo que como cuando comemos. Cuando comemos viene algo a sumarnos, pero tenemos que asimilarlo, tenemos que hacer lo propio. Lo hemos comido, pero no lo hemos asimilado. Entonces, de esa manera, la fe cristiana, la práctica cristiana, la distinta manera en la cual se va llevando de esto a todo el ámbito humano, por ende a todo lo que depende de lo humano, es decir, nosotros como principio de redención de todas las cosas, es una tarea que requiere un aprendizaje, requiere una práctica de determinadas cosas que nos han enseñado los apóstoles, que ha inspirado el Espíritu Santo, que ha engrandecido por el testimonio de los santos padres, que ha nutrido, y entonces somos herederos, somos discípulos. Ahora, estas cosas no las practicamos porque sean suficientemente viejas. Es decir, la tradición, en griego paradosis, no consiste en algo suficientemente viejo, algo que viene del origen por ese hecho, sino paradosis, también podemos equipararlo a transmisión, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, me quiero conectar con alguna cosa que quiero ver, supongamos con el celular, entonces, hay una transmisión en vivo, ¿sí? Entonces busco eso, y en este momento yo en mi aparatito estoy viendo algo que me está llegando de otro lado. Entonces, esa transmisión, como viene de Dios, no hace tanto relación a que sea algo antiguo o nuevo, sino que sea fiel. Es decir, la tradición consiste en permanecer en presencia de Dios, siendo fiel a lo que Él nos está transmitiendo. Porque claro, por una parte, uno como hijo de la Iglesia también es hijo del tiempo. Pero en la Iglesia, en griego tenemos más de una palabra para tiempo. Tenemos cronos, ¿no? Que es lo que podríamos llamar el tiempo como entropía, como desgaste, como devenir. En cambio tenemos kairos se escribe,
El Kairos es un tiempo vertical, es un tiempo que por un punto de vista disruptivo, y es un tiempo de ascensión, es un tiempo de renovación. Y justamente la liturgia habita en el Kairos, no habita en los Cronos. Nosotros, es la gracia, lo que llamamos gracia, es esta irrupción de Dios con sus fuerzas en este mundo de desgaste, este mundo que se diluye, y estas fuerzas de reconstrucción están en orden a ese estado que llamamos reino de los cielos, a ese nuevo mundo, esa nueva tierra, ese nuevo cielo, en el cual ya no habrá ni lágrimas, ni dolor, ni angustia, no habrá enfermedad, no habrá nada de esto que justamente es fruto del Cronos. Entonces Dios viene a redimir esto, pero con sus propios términos. Si ser cristiano es ser ciudadano de un mundo que no termina. Y lo que Él va edificando a través de esto que nos da la Iglesia, está llamado a ser completado en ese nuevo eón, como se dice, en ese nuevo estado en el que nos encontramos. Por eso, en nuestros templos nosotros cuidamos mucho de que la simbología, la distribución de las cosas siga siendo aquella que recibimos, porque es la que nos permite explicar en el espacio y el tiempo aquellas cosas de Dios que no solamente se limitan a palabras. Entonces es fundamental que nuestro cuerpo participe de la oración, que nuestras emociones aprendan a ser recogidas y poner todo nuestro ser, toda nuestra humanidad a los pies de Dios para ser transformada. El cuerpo no es un obstáculo, es el espacio de esperanza que dice que todavía podemos ser salvados. Y todo lo que atañe a esto es hecho al cuerpo y a este mundo, está hecho con la sabiduría de Dios. Por lo tanto, ahí es donde se trabaja, cómo actuar para que la gracia de Dios nos ayude a que todo esto se ponga camino hacia el cielo. Pues para un cristiano, el fin no es la muerte, sino la resurrección de los muertos. Es algo tan novedoso, tan grandioso, que nos cuesta incorporarlo inclusive. Es algo que nuestra mente apenas puede concebir, decir, ¿cómo? ¿Nuestros muertos en el cielo no han terminado su camino? No. Dios dice, hay algo más que nuestra mente apenas puede comprender. Me quedó mucho grabado lo de la segunda, no me acuerdo la palabra, Cronos y... Kairos. Sí, el tiempo es esa fuerza, Kairos es esa fuerza que viene a poner las cosas en orden a reconstrucción. Y podemos decir que Kairos tiene una dimensión escatológica. Claro, constantemente, porque apunta a un fin que el Cronos no te puede dar. Uno se puede poner viejo, pero eso no lo hace más santo. ¿Qué te hace más santo? Que Dios intervenga para que crezca ese hombre nuevo en estas circunstancias, como dice San Pablo, mientras se desgasta el hombre exterior, dice interiormente, pero él no va madurando espiritualmente porque es mayor en edad, sino por la obra que Dios hace, por su gracia adentro. Eso es lo que lo hace decir, mientras se desgasta mi hombre exterior, se va edificando ese hombre nuevo. Es el fruto de Dios que cambia completamente lo que nosotros entendemos como espacio y tiempo, porque la noción original, la verdad es que es una sola cosa. Cuando nosotros decimos la expresión, digamos así, clásica, técnica, se dice por los siglos de los siglos, en secula seculorum en latín, traduce al griego histoneona toneonon, que traduce al hebreo, sería, leolam, laolam o leolam, que es algo así como hacia para el mundo, el universo, el tiempo. Sí, de hecho, cuando en hebreo se dice, ¿sí? Por ejemplo, dice Melech Haolam, ¿no? Sí, Baruch Ata Adonai, sí, bendito eres tu Dios. Melech Haolam, es decir, rey, se traduce por del universo. Sin embargo, esa misma palabra la usamos cuando queremos decir por los siglos de los siglos, ¿no? Y de hecho, la palabra seculum, originalmente, da una idea de esto, todo esto que somos
y podemos ser. Por eso la idea de la palabra eón es una forma de tiempo cerrada en sí misma. ¿Sí? Es un tiempo limitado y un espacio limitado dentro del cual estamos nosotros, pero que no podemos trascender, ¿no? Es todas esas posibilidades que podríamos ser dentro de ese mundo. Bueno, cuando termine este va a haber otro para nosotros, pero no lo vamos a trascender nosotros, sino que Dios nos va a poner en algo que ni ojo vio ni oído oyó, ¿verdad? Es hermoso, sorprendente, entusiasma pensar cuánto tiene Dios para nosotros. Y bueno, y ahora que hablaste de liturgia, sí, así como nosotros tenemos en la iglesia latina, tenemos las partes del templo, el ábside, de la nave central, acá ¿cómo sería? Vos hay tres partes principales. Primero está el nártex o vestíbulo, que representa al mundo a esta tierra de purgación, de preparación, ¿no? Por eso suele estar la conmemoración de difuntos afuera, suele hacerse las conversaciones afuera, es decir, en este mundo, ¿no? Es prepararse. La nave es el cielo, es el cielo de los santos, ¿sí? Es decir, el cielo como duración frente al trono de Dios y es el lugar de los hijos. Por eso estamos de pie como hijos y solamente nos mostramos en momentos de penitencia, en momentos de pedir a Dios que nos rehaga, que nos reconstruya, que nos transforme. Por eso, por una parte es inclinarse hasta el suelo, pero por otra parte es adoptar una postura fetal. Es como si el modo en el cual pidiéramos ser transformados sería volver a ser un feto y ponernos de pie. Es esa entrega, confianza total en Dios, sabiendo que de Él procede todo bien, y que cuando hay un obstáculo solemos ser nosotros los que o lo hacemos o cooperamos con el obstáculo. Sabiendo que, otra cosa que es importante, sabiendo que la vida cristiana es por esencia un combate espiritual, una ascesis. Porque tenemos a Dios que quiere salvarnos y tenemos seres que quieren frustrar eso. En el templo, por eso, tenemos la entrada, hacemos una oración, la preparación, se entra en la nave. En la nave nosotros podemos ver que ahí ya en la nave vemos una división que se llama iconostasio. El iconostasio tiene una serie de puertas centrales o puertas reales. Esos son solamente el sacerdote o el diácono pasan o están revestidos en determinado momento de la celebración. Si no se entra o se sale por las puertas del vestido. En la imagen eso. Claro. Entonces, decíamos, tenemos en este primer nivel el iconostasio, tenemos las puertas, con dos iconos principales llamados el icono del Señor y de la Señora, o del soberano y de la soberana, en griego iconos despóticos, ¿sí? Porque déspota significa soberano, Señor, ¿no? Entonces, esos dos iconos son los principales ritualmente hablando, marcan el espacio. ¿Qué cosa? Que detrás de esto está el santuario. Y el santuario, que es el santo de los santos, el cielo de los cielos, es el lugar donde está el altar, o también llamado Santa Mesa, es el principal, el sacrificio, luego tenemos el altar de la preparación, que es la proscomidia, o sería algo así como previo al banquete, ¿sí? Porque la Eucaristía es todo a la vez. Es sacrificio, es banquete, es reunión del pueblo, es manifestación de Dios, es ¿no? O sea, no hay palabras para terminar de describir todo lo que Dios hace cuando viene en medio de los hombres. Sí hay cosas que nos van ayudando a comprender. En primer lugar, digamos así, la arquitectura de la iglesia depende mucho de la concepción espacial de la sinagoga, ¿sí? La sinagoga, que es justamente lo más parecido a un templo, no era originalmente un templo, empieza a recibir características del templo de Jerusalén. Como en un principio surgen como casas de oración, luego empiezan a tener un montón de señales de espacio sagrado propiamente dicho, en el cual se hace referencia al templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, justamente eso lo toma la iglesia
y sigue con esos elementos, y en Oriente siguen en la práctica. Es decir, capaz algunos quedan en Occidente, pero algunos se han difuminado a lo largo de los siglos. En cambio, para nosotros, la manera recibida, y a partir de la práctica de los apóstoles, de las primeras comunidades, por ejemplo, los modos de entonación, si uno ve un modo tradicional cristiano oriental, uno ve que se parecen mucho a los modos originales sinagogales, tienen mucho en común, tienen mucho que ver, por ejemplo, el nombre de los espacios. Nosotros sobre el altar tenemos un candelabro de siete lámparas, como existe también en la sinagoga, sobre una mesa. Es decir, esos elementos son heredados, pero reciben un significado superador, porque nosotros celebramos a quien ha venido a redimirnos y no lo esperamos, sino para que vuelva por segunda vez. La única espera que tenemos es que vuelva, no es que venga. Entonces, justamente para nosotros la fe se expresa como un triunfo sobre la muerte, sobre la maldad, sobre el maligno, y por eso la liturgia es ante todo dominical. La palabra domingo entre los pueblos eslavos es resurrección, es el día de la resurrección, abiertamente. Por lo tanto, el centro está siempre en la celebración del sábado, que sigue siendo un día sagrado, y del domingo, que es más sagrado aún. Por eso, desde un principio de la Iglesia uno va a ver que los ayunos, que son muy importantes en Oriente, también para nosotros el ayuno es una gran herramienta espiritual y física para estar con Dios. Se dividen los días en dos clases, de lunes a viernes y sábado y domingo. Y el sábado justamente porque es el día en que no solamente Dios en el Antiguo Testamento decretó como día santo de descanso, sino en el cual proféticamente decía que habría de descansar. Pues el séptimo día de la creación, el sábado, fue cuando Cristo en el sepulcro descansó, estando muerto, ¿sí? Así que aún ese día sigue siendo glorioso, así que nunca se hace un gran ayuno, siempre ayuno alegre se llama. Lo mismo el domingo, día de la resurrección. Por lo tanto, de lunes a viernes es que se suelen distribuir otro tipo de prácticas. Una práctica, por ejemplo, es el ayuno miércoles y viernes, de casi todo el año, miércoles y viernes, y depende la época, depende hay una gradación en distintos tipos de abstinencias o ayunos. Y eso tiene el valor de ayudar a educarnos, dando elementos para que podamos progresar en el camino de la virtud sin perdernos por una falta de consejo, porque es muy importante en todo esto seguir el consejo de un padre espiritual, seguir el consejo de la experiencia, no hacer experimentos con esto, ¿no? Nosotros a las cosas que la Iglesia nos provee las vemos con un sentido medicinal, pero nunca debemos promover la automedicación, ¿no? Siempre con recomendación de aquel que está preparado para eso, y esto es el sacerdote, es la persona que está preparada para discernir y decir, con la gracia de Dios, hasta acá, más de esto no, o insistir con aquello, como sugerencia, porque siempre la obediencia es una adhesión libre a la palabra de Dios. Uno no obedece porque se lo mandó otro, sino que uno obedece porque quiere seguir a Dios. Es una entrega. Entonces, ahí siempre nos damos cuenta que la obediencia a la fe es un camino de libertad, porque uno aprende a hacer el bien guiado por la experiencia y el consejo de otros. Y entonces, eso nos priva de lo que podría ser un orgullo de haber creado, ¿no?, las cosas, o nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Me acuerdo en un caso de que un poco mostraba esto, ¿no? Una persona muy bien intencionada, pero mal aconsejada, practicaba ayunos por su cuenta sin pedir la bendición. Y resulta que, claro, descubría que podía pasar más tiempo sin comer de lo que él se imaginaba. Entonces después
de alguna manera no podía evitar ufanarse a ver de los demás, de todo el tiempo que él podía ayunar y no necesitaba comer. La cuestión es que, claro, después uno en el trato veía que no había aprovechado espiritualmente nada de la experiencia, porque justamente había quedado una especie de hazaña dietética, no había quedado en algo de qué elementos uno encuentra en el ayuno para poder que participe todo, porque cuando el cuerpo ayuna, el cuerpo se reconstruye. El ayuno no es un modo de destrucción del cuerpo, es un modo de superación del cuerpo, que podamos, desde el punto de vista físico, psíquico y espiritual, estar unidos a Dios y participar de esta gracia de la divinización que Dios nos hace. Claro, para eso hemos de tomar nuestra cruz, claro, para eso hemos aprendido a identificar a nuestros verdaderos enemigos, que son las pasiones que cooperan con el maligno. Porque el maligno no tiene poder sobre nosotros si no tiene cómplices que le abren la puerta. Y ahí viene nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra envidia, sobre todo eso, ¿no? Los santos padres nos advierten que aquellos únicos pecados que nos asimilan a los demonios son la soberbia y la envidia. Son la única cosa en la cual podemos ser iguales, digamos así. El resto son consecuencias de esa soberbia y de esa envidia. Por eso, cuando nos sentimos dentellados por la realidad del pecado y humillados por ella, tenemos la oportunidad de librarnos de muchas, digamos así, de verdaderos males, que son las verdaderas causas de nuestra miseria. En nuestra miseria, abrazada con amor, Dios nos toma y nos cura, como en la pileta de Siloé, ¿no? No tenía quien lo bajara. Bueno, fue Jesús y le dijo, ya está, toma tu camilla y vete. Y de la misma manera Dios sale al encuentro de nuestra miseria. Pero en la medida en que entendemos que somos nosotros los necesitados de salvación y que es siguiendo su camino, el cual, digamos así, literalmente hay que poner, dice, el que camine detrás de mí, el que ponga sus pasos en donde yo puse mis pies, ¿no? Entonces, no es un camino en el sentido general, apenas es un sendero en un sentido literal, y la verdad es que es una huella. La verdad es esa. El seguimiento de Cristo es una huella, y es poner los pies donde Él los puso. Entonces, eso hace que entremos en un camino en el cual, claro, nuestro ego, nuestras fantasías, nuestra hinchazón de un montón de cosas se va a encontrar con la realidad, y eso nos va a llevar, si nos dejamos llevar por Dios, a un verdadero arrepentimiento. Los padres dicen, no juzgues y te salvarás. No juzgues y te salvarás. ¿Por qué? Porque la principal acción nuestra cristiana es procurar nuestra salvación. Bueno, muchas gracias, hermanos, muchas gracias a todos los que me han acompañado, gracias, Sebastián, por tu manejo de la cámara, y bueno, nos estaremos viendo nosotros, si Dios quiere, para el próximo video. Recuerden que este año vamos a tratar temas distintos, vamos a salirnos un poco del esquema del Evangelio de cada domingo, para tratar distintos temas de catequesis. Así que bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, para la próxima. Chao, familia. Chao.